chicos, bienvenidos a una clase más de matemáticas y en esta oportunidad vamos a trabajar la lección 1.2 características de los conos y de las esferas. Esta lección corresponde a la unidad número 7. Vamos a definir qué es un cono y qué es una esfera, pero para ello vamos a ver primero nuestro problema inicial. Nos pide escribir las características de los siguientes cuerpos geométricos y podemos observar el cuerpo A, el B, el C, el D y así sucesivamente con los demás. Veamos qué características tiene. Para la figura A, que será esta de acá, vamos a observar que esta figura tiene dos bases y esas bases es un polígono. Si se fijan tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, tiene una base poligonales y estas bases de acá son un hexágono. Entonces, al ver que estos dos tienen esas dos bases, podemos observar también que las caras van a ser los rectángulos que se forman a partir de las bases. Entonces sus caras son planas. Ya identificamos las características que tiene la primera figura. Veamos ahora la figura 2 o el literal B. Podemos observar que solamente tiene una base, que sería el cuadrado de abajo, y sus caras también son planas. Las caras son los triángulos que se forman a partir del cuadrado que se unen en este punto. En el otro, en el literal C, está formado por una sola cara y la cara es circular. Podemos observar que esta es la cara y tiene una forma circular y también sus caras laterales son una curva. Si se fijan ustedes, tenemos un vértice que es donde se unen. Si nosotros colocamos esta figura como un triángulo sobre un palillo, como lo vimos en las clases anteriores, y nosotros lo giramos, se nos va a formar esta figura de acá, donde la cara es una plana circular y también tienen un vértice y sus caras laterales es una curva. En este caso ya la cara ya no es plana, sino que es una curva. Veamos el literal D. En el literal D, todas las caras son planas y este se forma un cuadrado. En otras ocasiones nosotros hemos podido dibujar cubos y en este caso todas sus caras son planas y también es un cuadrado. ¿Por qué? Porque todos sus lados son iguales. Y al girar esto, entonces se nos forma un cuadrado en forma de un cubo. Luego, en la figura E, se tiene dos bases circulares, que es esta de acá y esta de arriba, y también sus caras laterales son curvas. Aquí ya no estamos trabajando con caras planas, sino que son curvas. Y por último, en el literal F tenemos que la superficie total es una superficie total curva. No tiene caras laterales ni bases. Aquí en este caso, si nosotros colocamos un semicírculo en el palillo, digamos, este va a ser el palillo, y solamente colocamos un semicírculo y nosotros lo giramos, lo rotamos, en este caso ya no vamos a tener ni base ni caras laterales. Entonces, es una figura total, o sea que no tiene ninguna superficie y por lo tanto es una curva. Veamos ahora cuál es la definición del cono. El cono es un sólido limitado por un círculo y una superficie curva. Podemos observar, tenemos un rectángulo y nosotros lo giramos. Al girarnos se nos va a formar la generatriz, que va a ser la cara lateral, o mejor dicho podemos decir que es la hipotenusa, pero no es la hipotenusa, sino que es una generatriz. Luego tenemos la altura y el radio. Esta parte de acá va a ser el radio. Entonces, el cono puede verse como una superficie de revolución. La figura plana que se gira para generar el cono es un triángulo, rectángulo y el eje de rotación es uno de los catetos del triángulo. Entonces,
tenemos, este sería el eje de rotación, que también le vamos a llamar altura, pero en sí es un cateto, y el radio también va a ser un cateto, y la hipotenusa va a ser la generatriz. Esta tiene sus elementos. El primer elemento que vamos a tener es la generatriz, que la vamos a identificar con la letra G. Es la línea que mediante la rotación genera el cono. Es esta parte de acá. Luego vamos a tener una base, y a esa base va a ser la cara circular por la cual se apoya el cono. Luego, si se fijan, aquí tenemos la base. Entonces, en esta base se va a apoyar ¿quién? Se va a apoyar el cono. Luego vamos a tener el radio. Si nosotros giramos esto, se nos forma una circunferencia, o sea que la base va a ser una circunferencia, pero un cateto va a formar parte del radio. Por lo tanto, lo vamos a identificar con la letra R, y este va a ser el radio ¿de quién? De la base. Luego vamos a tener los vértices o la cúspide. Los vértices de la cúspide van a ser el punto donde se unen los segmentos de recta, ya sea de la altura con la generatriz. Luego tenemos la altura, lo vamos a identificar con la letra H, que es un segmento que une el vértice y el centro de la base. La altura está contenida en el eje de giro. Este sería el eje de giro. Entonces la altura está aquí, está contenida acá. Entonces se va a unir con el vértice y con el centro, porque si yo corto toda esta base, entonces ya me queda la parte del centro de ¿quién? El centro de la base, o mejor dicho, la mitad de la base. Veamos ahora esta figura. Aquí podemos encontrar las partes con las que vamos a identificar un cono. Decimos que el punto donde se unen el vértice con el centro de la circunferencia o el centro de la base le vamos a llamar cúspide. Luego, la hipotenusa del triángulo rectángulo va a ser la generatriz. El cateto, a este cateto le podemos poner el cateto A. El cateto A ¿de quién? Del triángulo rectángulo va a ser el eje o la altura. Va a ser el eje de rotación. Luego vamos a tener que el cateto B va a ser el radio, y la base va a ser la circunferencia que se nos forma a partir de la rotación de este cono. Y esas serían las partes que contienen los conos. Veamos ahora qué sucede con la esfera. Las esferas decimos que son aquellas que no tienen una superficie plana. Entonces, una esfera es un cuerpo redondo formado por una sola superficie curva. Solamente tiene una superficie curva. Puede verse también como un sólido de revolución, haciendo girar el semicírculo alrededor de su diámetro. Todo punto sobre la superficie curva equidista de un punto llamado centro. Si nosotros colocamos en un palillo este semicírculo, y al rotarlo o hacer la revolución se nos va a formar una esfera. ¿Por qué? Porque solamente tiene una sola superficie. ¿Qué elementos tiene la esfera? Tiene el centro va a ser este punto que estamos coloreando aquí, que era verde, pero ahorita lo estamos haciendo rojo. Ese va a ser el centro. El punto interior de la esfera que equidista de cualquier punto de la esfera. O sea que este punto es equidista con cualquiera de los puntos que tenemos dentro de la esfera. El radio es la distancia del centro de un punto cualquiera de la esfera. Si ustedes se fijan, la superficie de la curva es una circunferencia. Y si yo prolongo esta rayita de acá, se me forma el radio. Entonces, ¿quién va a ser el radio? Va a ser cualquier punto. Si yo lo traslado para acá, este sigue siendo radio. Si yo lo muevo para acá, este siempre sigue siendo radio. Luego vamos a tener la cuerda.
Y la cuerda va a ser el cemento que une los dos puntos cualquiera de la esfera. Veamos acá. La curva va a ser esta parte de acá. Todo lo que está contenido dentro de esta circunferencia. Esa va a ser la curva de superficie. Luego tenemos el diámetro. Y en el diámetro, la cuerda que pasa por el centro desde la esfera va a ser todo esto que tenemos acá. Hasta aquí tengo un radio, pero decimos que el radio al cuadrado es igual al diámetro. Entonces, toda esta recta que pasa aquí le vamos a llamar diámetro. Este va a ser el diámetro. Y los polos van a ser los puntos donde la esfera corta al eje de rotación. Entonces, veamos a dónde están los polos. Este sería el eje de revolución. Encontramos este punto y encontramos este otro punto. Entonces, el punto donde se cortan, a este le vamos a llamar polo. Este va a ser el polo final y el polo inicial o viceversa. Entonces, con esto nosotros hemos podido definir o encontrar las características que estos tienen. Veamos. De tarea, vamos a trabajar los siguientes ejercicios. Vamos a identificar las partes o los elementos que estos tienen, ya sea en el ejercicio 1 o en el ejercicio 2. Espero que con la explicación hayas entendido este contenido y si tienes alguna duda ya sabes que puedes preguntarme en cualquier momento. Nos vemos en el próximo video.